Hola amigos, bienvenidos a este episodio número uno del podcast Más que Vencedores aquí en la Sociedad Interministerial Nehemías. De verdad estamos muy agradecidos todo lo que se ha estado haciendo en este canal y hoy vamos a tener un invitado increíble, increíble, un invitado que ha estado en la escena nacional de el cristiano chileno, que ha estado en la escena nacional de de muchas cosas que han pasado y a pesar de todo se ha mantenido firme, a pesar de todos los cambios que han habido en el país, ha estado ahí trabajando, poniendo el hombro, digámoslo así. Y nada, para mí es un verdadero honor, agrado, una bendición muy grande poder tener en el podcast, en el primer episodio, al obispo Juan Carlos Reyes, que es el coordinador de la Marcha por Jesús. Eh, Él es fundador del Ministerio Cristo Extrema de la Lina y tiene una experiencia riquísima en el servicio de el Señor en, digamos, en muchos ministerios. Así que aquí estamos. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que bienvenido, obispo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos bien, gracias al Señor, contento con esta oportunidad que Dios nos brinda. Qué bueno, obispo. La verdad es que contento nosotros también. Eh, y nada, o sea, por lo menos para nosotros es la escena del contexto de nuestro país, siempre la iglesia está. Aunque algunos quieran quizás decir no tomar mucho en cuenta, nosotros sabemos que tenemos un rol importante en la sociedad, ¿cierto? Como cristianos y digamos como iglesia cristiana acá en Chile, hemos tenido un impacto bastante verdadero, profundo, sobre todo, por ejemplo, en el trabajo que se hace en las cárceles, el trabajo de digamos, estar inserto en la alta vulnerabilidad. Y usted ha estado con un rol por años, por muchos años. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra mantenerse por tantos años en el ministerio, luchando, dando batalla? Bueno, la verdad de las cosas que una de los llamados tanto trascendente, importante, pero también con un alto costo personal y familiar, es el llamado al ministerio de la obra del Señor. Ya vemos ya que la iglesia primitiva, cada uno de los discípulos terminaron todos como mártires, así que, y el mismo Jesús también. Así que, como dijo el Señor Jesús, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz cada día y negarse es complicado en medio de esta sociedad que te, te trata de distraer con todas las cosas, pero con la ayuda del Señor sí se puede. No te digo que es fácil, pero sí, sí, gracias al Señor se puede. Sí, y más que nada, ¿cuál vendrían siendo los orígenes suyos, obispo? ¿Cómo nosotros podemos conocer a Juan Carlos Reyes, el obispo? Obviamente estamos hablando de que ya ese es el final, o sea, cómo partió todo el proceso es algo de que la gente a lo mejor no sabe, que le gustaría saber un poquito más de eso. Claro, siempre la gente piensa que uno ha sido cristiano toda la vida. Pero en mi caso, por ejemplo, mi familia, mis padres y mis hermanos mayores, yo soy el menor de tres, todos eran cristianos, pero yo nunca me vi como cristiano. Yo nunca, al contrario, no quería verme como cristiano porque la imagen imagínate, 35 años atrás, la imagen de un cristiano tradicional era de terno, de corbata roja, de guitarra y una tremenda Biblia en la mano. Y yo no me veía, yo era funcionario bancario, entonces no me veía así, pero tuve una crisis matrimonial y Mm, esa crisis matrimonial fue la que primero me hizo prescindir de mis amistades, porque uno cuando tiene buenos ingresos, cuando trabaja bien, cuando tiene suplido sus necesidades, un poco abandona a la familia por estar con amigos, porque cree que eso es todo en la vida. Yo mm, vivía como los cretenses, comamos, bebamos, que mañana moriremos, y eso era lo que yo más pensaba. Hasta que un día me vi con esta situación en que casi pierdo mi matrimonio y yo no lo quería perder. Así que le dije a mi esposa que
de ahí en adelante yo no iba a salir más. De hecho, esa promesa que hice la cumplí hasta el día de hoy. Nunca más me junté con mis amigos de mi trabajo o de mi niñez, de mi adolescencia. Y resulta que eso me obligó a tomar decisiones distintas, diferentes. Entre ellas, comenzar a visitar a mi madre. Y como dije anteriormente, como ella era cristiana, llegaban las 5 de la tarde y me decía, Juanito, esta es la hora que yo me voy a la iglesia, ¿me quiere acompañar? Y yo le decía, no, mamita, gracias porque tengo mucho que hacer. En realidad ese mucho que hacer era nada porque ya había cambiado mis hábitos y me tenía que ir a la casa y ahí no hacía absolutamente nada. Eso fue por 3 semanas en la casa de mi madre y la tercera oportunidad que me dice, Juanito, son las 5 y ya me voy a la iglesia. Yo como que me dio cosa decirle a mi mamá por tercera vez no, y entonces le digo, mire, lo que diga mi esposa, Patricia. Y llega y mi mamá le pregunta a mi esposa, Patricia, ¿nos quiere acompañar? Y mi esposa, para mi sorpresa, le dice, bueno. Oh, Así que, ya, ok. así que ahí fue la primera oportunidad que llegué a la iglesia y el Señor, yo no sé, me imaginé muchas cosas, porque el pastor hablaba mucho de mi realidad. Y yo le dije, ¿cómo Mm, mi mamá o mi papá le dijeron cosas personales al pastor? Porque yo pensaba que todo lo que él decía tenía nombre y apellido. Pero llegó un momento determinado en que me vi enfrentado a al desafío de poder recibir a Jesús para cambiar mi vida, mi trasfondo y también tener un motivo para vivir. Entonces ahí fue cuando recibí al Señor, me la pasé llorando. La verdad, mm. la cosa que fue una situación, yo creo que muchos de los que nos están viendo en este podcast se pueden dar cuenta de que fue un encuentro personal y de ahí comencé a servir al Señor. Qué bueno. Esa fue mi experiencia. Qué lindo, qué lindo el ver cómo Dios siempre tiene un trabajo con las personas. Siempre yo me doy cuenta que nosotros queremos todo instantáneo, pero Dios tiene un proceso y quizás va poco a poco, alcanzando hasta que logra conquistar o trabajar en el corazón de las personas. Claro, Y, imagina quizás cuántas veces, no quizás cuántas veces, de hecho, eh, mi hermana mayor muchas veces me invitó, mi hermano, mis padres me invitaban, y yo le decía que siempre tenía compromisos. ¿Qué compromisos? Si los compromisos míos eran, como yo trabajaba en una institución bancaria, era estar con mis amigos, era salir, jugar, beber y luego mm, llegar en la noche, si no disfrutaba con mi familia. qué fuerte. Y finalmente la pregunta, ¿llegó a estar de eterno con guitarra y con el Eminari y todo? Oye, oye, me acuerdo que me fui a comprar un terno, un terno castellano así. eh, y después, lo increíble fue esto, po. Yo nunca he sido músico, nunca, nunca. Pero me compré una guitarra po, Ah, y ya. quería estar en el coro Ok, y no sabía tocar. Pues bueno, en la iglesia en aquella época, la costumbre era que el jefe de coro se ponía frente a los coristas y yo no podía ver las posturas. Y claro. entonces yo seguía las posturas nada más que es, pero de memoria nunca aprendí y después me di cuenta que no tenía dedos para el piano, así que definitivamente dejé eso. Y me Ah, bien. dediqué solamente a poder servir en la iglesia. ¿Y cómo le fue con eso? ¿Cómo empezó a formarse ese líder? ¿Cómo empezaron a decir, oye, sí, ¿sabes qué? Él tiene pasta para eso. Esto es lo que cuando uno echa una mirada así retrospectiva, se da cuenta de que Dios poco a poco lo fue capacitando a uno y uno no se dio cuenta para tener ciertas habilidades o talentos para desenvolverse en la obra de Dios. Mm, Rápidamente el pastor se dio cuenta de esto y con ya un par de años en la iglesia eh, me pidió si podía ser jefe de los jóvenes y ahí estuve como jefe de los jóvenes. Después me llamó a ser diácono y después oficial de la iglesia y así fui ascendiendo con los años y con la experiencia. Eh,
todo esto mirando a hermanos que cuando uno llega, los impacta el ejemplo de ellos. Y uno dice, yo quiero imitar el ejemplo de ellos, po. Y uno se da cuenta realmente que si bien es cierto, impactan las vidas de uno por su fervor, por su pasión, por el amor que tienen al Señor, sí uno puede llegar también a ser iguales que ellos también. ¿Y cuántas veces, a veces ocurre que en el camino cristiano, claro, usted avanza, 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 pero muchas personas van quedando. Quizás sus mejores amigos, eso a veces duele muchísimo cuando justamente quien estuvo arriba fue ejemplo tuyo y después ves que incluso no solamente quizás no algo tan simple como que no esté congregándose, sino que ha caído quizás en la droga, en el alcohol, en vicios dañinos. No sé si usted cómo lo vives, cómo lo vivió. Bueno, yo lo he visto primero en mi vida como cristiano en la iglesia y después en el ministerio mismo, con mayor razón. Y personas que tienen capacidades, Marco, tienen talento, tienen dones maravillosos, quizás hasta mejor que uno mismo, pero por ese motivo miran situaciones en la iglesia no es perfecta, porque la iglesia está formada por personas y las personas somos imperfectas. La Claro. iglesia en sí es la iglesia que no tiene mancha, arrugas, es santa, porque el Señor la compró a precio de sangre y la iglesia es perfecta desde la visión de Dios porque la mira a través de Jesús, pero las personas que componemos la iglesia, todos tenemos errores, todos Mm, fallamos, todos nos equivocamos, y muchas veces mucha gente tiene su visión puesta en las personas y se decepcionan y quedan a la vera del camino. Si tú me haces pensar en este momento, en la iglesia nuestra, por ejemplo, en el ministerio nuestro, han pasado personas, pero maravillosas, mm, pero ahí quedaron lamentablemente. sí, sí. Bueno, y su mamá que tenía la esperanza y la perseverancia, porque yo creo que obviamente fue una mujer de mucha oración. eh, Efectivamente. pudo ver cómo fue su crecimiento, hasta qué punto pudo ver a Juan Carlos Reyes pastor o digamos con un rol más importante después en la iglesia. ¿Alcanzó Sí, eso? bueno, mi primera experiencia ministerial fue con una organización internacional, Mm, Capilla Calvario, y resulta que cuando mis padres me veían ahí, no podían creer que había crecido tanto espiritualmente, cómo el Señor había sido tan bueno con nosotros, conmigo, con mi esposa y mis hijos, porque en el tiempo que llevábamos y llegar a un ministerio internacional como ese fue un gran impacto. De hecho, mi papá, cada vez que venían los misioneros de Estados Unidos, que venían por cantidades, 20 30 personas y a veces más, él me colaboraba mucho. mm. Capilla Calvario entonces, muy conocido Capilla Capilla Calvario. Calvario. Se hablaba mucho Sí, de Capilla Calvario. sí, en un momento determinado fue un impacto muy grande porque después cuando llegaron los misioneros, el Lindyman y Alejandro Alonso, hicieron un excelente trabajo. Bueno, ya nosotros teníamos una base de 60 personas, teníamos una iglesia allá en Carlos Antonio con Holanda, de 60 personas aproximadamente. Así que Mm, cuando ellos llegaron había una base en la cual... me enviaron a mí a abrir otra obra a Peñalolén. perfecto. Qué interesante y qué lindo ver a la familia y que no solamente usted empezó a ir a la iglesia, sino que toda su familia está en el ministerio, están sirviendo y ya son generaciones, o sea, y después de una decisión que bastó con una persona que dijo, sí, sí quiero ir, que fue el caso a lo mejor de la pastora Patti, y también con la perseverancia suya pudieron conseguir que toda la familia y generaciones puedan conocer al Señor y servirle. No sé qué le pasa al ver a, no sé, a sus nietos, a toda su familia. Bueno, tú conoces un poquito la realidad nuestra de nuestra iglesia local y resulta de que es muy hermoso ver a mis nietos sirviendo en cámara, en Switch, dirigiendo el streaming, el Luquitas también tocando la batería. eh, eh, Realmente uno se siente tan satisfecho porque sus hijos andan en los caminos del Señor, son lindos hijos, lindos hijos.
y nietos, quiero decir, y resulta de que la preocupación más grande que los padres tienen, de hecho, un padre de la iglesia me decía, pastor, ore por uno de mis hijos que está tomando malas decisiones, y eso a uno le duele y le preocupa. Pero en Claro, el caso nuestro, como ha sido una iglesia tan inclusiva, donde todos tienen la oportunidad de servir al Señor, entonces ellos han sido parte importante en el ministerio nuestro también. sí. Mis hijos y mis nietos, y mis nueras también. Y ahora se viene o sea, ya está, hasta bisnieto tiene, ¿o Sí, no? bueno, ayer cumplió Las un año mi bisnietas. bisnieta. Así que imagínate cómo Dios ha sido bueno. Muy Oye, un próspero. paréntesis, fíjate, como mi padre murió a los 57 años, yo tenía una aprensión muy grande. Pensaba que yo también me iba a morir joven. Y Ah, resulta que tenía yo 52, 53 años y pensaba que me iba a morir luego. Y resulta de que yo hoy día tengo 72 años. Así que puedo ver la mano del Señor sirviendo al Señor, porque mi padre los últimos 5 años sirvió al Señor, pero su vida anterior fue muy, muy, muy desordenada. Mi mm. madre oró por él por 25 años, imagínate. Oh, Que sí, fue una satisfacción verlo ya sirviendo al Señor junto a mi madre, siendo un pilar en su iglesia. Él fue un pilar muy importante en su iglesia en los últimos años. sí. Luego, bueno, yo tengo la ventaja, un poco para la gente que no está viendo, que yo conozco o parte importante de la historia suya, así que por lo menos tengo esa visión de poder preguntarle cosas como cuando en la época que usted empezó a dedicarse a los negocios, al restaurante, por ejemplo, en donde a lo mejor ahí bueno, estuvo pastoreando y luego del restaurante tuvo una experiencia que lo impulsó a retomar y con mayor fuerza el ministerio. No sé si puede contarnos un poco de eso. Sí, mira, tú sabes que todos los seres humanos tomamos decisiones, unas buenas y otras malas. Yo tengo un dicho, buenas decisiones, buenas consecuencias, malas decisiones, malas consecuencias. Y en el caso mío, y yo decepcionado por una situación puntual que me pasó en el ministerio, eh, me marginé de la iglesia y como mi familia ha sido toda de el rubro de la gastronomía, tuve una oportunidad de abrir, emprender un restaurante muy grande y empecé ahí y resulta de que en un momento determinado el Señor, cuando tú tienes tratos con el Señor, Dios de todas maneras te, te lleva al propósito de Él, al objetivo de Él. Pues sí. Como la mafia, decían. Ah, sí, pues este sigue hasta que te encuentre nomás. Y resulta que eso permitió que de una manera realmente que nunca nosotros pensamos, el restaurante empezó a tener algún tipo de problema y tuvimos que tomar la decisión con mi esposa y dijimos, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor, y comenzamos nuevamente, ya ahora como miembros de una iglesia, a asistir a una iglesia. Eh, por lo que te dije, haber tomado una mala decisión dejando el ministerio. Y resulta que estando en esta iglesia por años aquí, hubo una situación puntual, una crisis que se repetía ya por segunda o tercera vez, y, y hubo una necesidad de retomar la iglesia porque se fue más de la mitad de la gente. Y el Señor me dio la oportunidad de retomar el ministerio en aquella iglesia ya que quedaban como 25 30 personas, no quedan más personas. Y esto ya fue en el año 81 y comenzamos en Ministerio Belén y lo que es hoy día Cristo Extrema Adrenalina. Y le cambiamos nombre justamente porque el Cristo Extrema Adrenalina se llamaban los jóvenes. Y los jóvenes comenzaron a fructificar, había más de 160 jóvenes, habían skater, habían batucada, habían danzarines, habían muchas alternativas de servir al Señor y los jóvenes llegaban por cantidades. Así que como se hizo más famoso el nombre de los jóvenes, decidimos ponerle a la iglesia Cristo Extrema Adrenalina, CXA. Y ahí ya el Señor nos dio la oportunidad de comprar un terreno más o menos grande y ahí estamos sirviendo al Señor en O'Higgins 900 en Pudahuel. Qué lindo. Bueno, sí, así, bueno, Belén era
muy conocida por los eventos y porque tenían buenos músicos. Bueno, y siempre la iglesia se ha caracterizado porque, no sé, de alguna manera han hecho bien las cosas en ese ámbito. Y, y después tenemos aquí paralelamente, a pesar de que uno lo ve desde afuera, cómo lo cuenta y todo, ojo, qué demandante debe ser un pastor de una iglesia, pero además coordinador de la marcha por Jesús. Y eso, mucha gente quizá no sé si dimensiona el trabajo grande que significa convencer a cada pastor, a cada ministerio, a cada persona a ir a marchar. Y sobre todo en la segunda vuelta, porque por lo que recuerdo, hubo un tiempo muy prolongado donde se hizo la marcha y luego hubo un alto y después se tuvo que retomar y a pesar de todos esos años, igual se pudo hacer y convencer a toda la gente. Mira, fíjate que primero, el inicio. ¿Cómo ¿Cómo partió? fue Sí. esto? El Señor nos había dado, como decía anteriormente, Dios te dio ciertas capacidades. Entonces, juntamente con un pastor, Pablo Moena, éramos los que hacíamos muchos eventos en esa época, en esos años, 1990 al 94, donde Dios nos dio la oportunidad de traer a Carlos Anacondia, a Nicky Cruz, y ser parte también de los eventos donde vino el reverendo David Shaw eh, y Benny Hinn y ser parte del comité ejecutivo. Entonces nos llamaron a una reunión en el año 1994 a la Sociedad Bíblica, en ese entonces presidido por el obispo Francisco Navalón, y nos dijeron que en una reunión de Conela, que es la organización que en ese tiempo acumulaba a todas las organizaciones de pastores y obispos de toda Latinoamérica, habían tomado la decisión de hacer un evento para el año 95 que se llamaría Un Día para Cambiar al Mundo, y que para eso necesitaban hacer una marcha por Jesús. La visión de ese evento era que durante el día de ese, de junio de 1995, durante 24 horas, estuvieran marchando a través del mundo por los problemas estos horarios que hay, que nosotros podríamos estar marchando aquí, pero durmiendo en Australia. Pero cuando ellos estaban marchando, nosotros estábamos durmiendo acá, en Europa estaban marchando. Entonces, fue así que nos llamaron a ser parte, a organizar, nosotros dos, Marcha por Jesús, y fue una convocatoria realmente, fue la primera Marcha por Jesús que hubo en el año 95, se llamó Un Día para Cambiar al Mundo, y fue una manifestación maravillosa porque la gente en las calles, Marco, lloraba porque cuando el Señor hace algo, el Espíritu Santo está en aquel lugar y la gente nos pedía, nos decía como toda la gente, Jesús te ama, Jesús salva, Dios es amor, acércate a Jesús. Todos iban con pancartas y mucha gente en forma muy festiva, alegre, cantando, pero una multitud muy grande. Entonces se acercaban la gente, ¿qué significaba eso? Y era una demostración de amor de Dios para que la gente pudiera acercarse a Dios y que nosotros en ese tiempo no nos dábamos cuenta de la connotación espiritual que la marcha tenía. Yo me di cuenta después, porque la Biblia dice que todo lo que tu pie pisare será consagrado a Jehová tu Dios. Y nosotros, después esto quedó insertado en mi filosofía de vida. Yo posteriormente les dije a los pastores cuando vino el auge del país, donde el país comenzó a surgir, porque todos decían, no, es el modelo económico, el sistema político, y yo decía, nada de eso, es decir, eso ayudó, indudablemente, Ujú. pero lo que más ayudó, y esta es mi posición de ese día hasta el día de hoy, es que cuando Dios toma posesión de la tierra, Dios bendice la tierra. La Biblia dice que si oraren y buscaren, si se humillaren y oraren y buscaren mi rostro, yo miraré de los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra y nos bendeciré. Entonces, el Señor comenzó a bendecir espiritualmente primero, que
toda la gente usufructuó de ese beneficio. Como Israel así ha sido bendecido, también Chile fue bendecido a causa de que comenzamos bueno, esto no solamente fue el año 95, se hizo el 96, el 97, el 98, el 99, y por ABC motivo no se pudo seguir haciendo, Marco. Mm, Hubieron algunos problemas. Tú sabes que la mentalidad, la cultura del chileno a veces también es media chaquetera, qué sé yo. El asunto es que la última, que era la séptima ya, se había decidido hacer 7 marchas porque se suponía que la séptima era la consagración, la bendición absoluta de Dios. Y en ese tiempo era capellán Alfred Cooper. Y fuimos a conversar con Alfred Cooper, con el obispo ya, ahora los dos éramos obispos, antes éramos pastores de iglesias pequeñas. Y mm, conversamos con Alfred Cooper para ver si él nos podía ayudar. Y él citó a una reunión a pastores, a obispos, presidentes de organizaciones, que algunos de ellos nos conocíamos nosotros por los años que habían pasado, pero habían otros nuevos porque ya habían fallecido otros. Y claro. entonces decidimos hacer la última séptima, el 2002, y resulta que fue un éxito, no sé si fueron 80, 100.000 personas, pero era mucha, mucha, mucha Mucha gente. gente, Eh, sí, La Marcha por Jesús ha sido el evento de la iglesia más grande de Chile. sí. Sí, sin duda yo creo que es uno de los eventos que tienen mayor impacto y que increíblemente cuando, no sé, el mundo ve la marcha todavía no lo entiende. Pero nosotros los hijos de Dios, los cristianos, sí sabemos de qué se trata. O sea, a veces piensan, están protestando por, no sé, por el tema de, sí, por las minorías sexuales, están en contra de, no sé, qué sé yo, del movimiento LGTB y todo, y no pasa por eso, o sea, no tiene nada que ver con eso, pero el mundo sigue sin entender, y quizás nunca lo va a entender porque son cosas muy espirituales que solamente nosotros lo entendemos. Y yo recuerdo alguna vez lo invitaron a un noticiero para hablar de esto, y claro, o sea, la primera pregunta fue, pero ¿por qué están en contra de esta marcha? Es porque están en contra de los valores, están a favor de sus valores y en contra de lo LGTB, ¿qué pasa con eso? Y recuerdo su respuesta que fue como algo así como, bueno, como un poco riéndose diciendo, bueno, como usted sabe, como los clubes de fútbol está la Chile, está el Colo-Colo, aquí, como bajando el perfil porque realmente el mundo no lo puede entender. Yo creo que eso le pasa, Efectivamente, ¿no? dije. Es como en la política, pues hay de todo en la iglesia, y uno lo único que se tiene que enfocar es en presentar a Dios y a Jesucristo como el único Señor y Salvador, po. Entonces, la gente, claro, trataba de llevarlo a uno a un tema político, pero yo traté siempre de decirle que si bien es cierto, hay posiciones políticas, ideológicas al interior, porque somos personas y somos ciudadanos, y Claro. también tenemos, ¿no es cierto?, nuestra vocación ideológica en ese sentido, pero nuestras manifestaciones siempre son presentar a Dios como la alternativa, como la solución. La gente puede tener todo, puede tener dinero, puede tener trabajo, puede tener bienes materiales, pero aún así no tiene paz, porque sabe que el ser humano es incompleto sin Dios. Sí. Bueno, obispo, ¿y qué podríamos decir que se viene para este año o nuevos desafíos? ¿En qué ha estado usted trabajando? Ya estamos como ya finalizando y nos gustaría saber qué está en su corazón. Bueno, en lo ministerial como iglesia, comenzamos el año con una palabra que Dios nos dio acerca de, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, que son planes de bendición y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y yo me afirmé mucho en esa palabra, y el Señor comenzó a abrir puertas, nos abrió una nueva sede, tenemos 2 sedes en Parral, en Concepción, pero Mm, ahora abrimos una nueva ahí en la costa, en el Tabo, porque Dios nos dio una palabra de que teníamos que avanzar y extender nuestras estacas. mm, Reforzarlas primero, lo que tenemos,
¿no es cierto? Porque hemos sufrido algunos sismas, hemos sufrido algunos problemas a partir del conflicto social, en donde eso produjo una división al interior de las iglesias, y Mm, después también de la pandemia, en donde la gente no quería salir ni asistir a la iglesia. Entonces, este nuevo periodo ha sido un periodo muy difícil. Entonces, el Señor nos dio una palabra donde teníamos que reafirmar lo que tenemos y luego extender nuestras estacas, y eso significa abrir iglesias en nuestros lugares. Yo creo que en general todos los pastores, todas las organizaciones también están en la misma visión. En nosotros, la visión de nuestra iglesia es alcanzar a las personas con sentido de amor y con amor y sentido de familia. Así que nuestro afán es demostrarle a la gente, independientemente de quién es, cómo es, una de las citas que más decimos es: ven tal como eres, tal como estás, claro, porque el Señor es el que cambia a las personas. hermoso. ¿Y la marcha? ¿Cómo va la marcha? Bueno, ahí está difícil la cosa, porque una marcha, la última, nos costó más de 100 millones de pesos. Oh, Es muy cara la marcha, sonido, iluminación, es un montón de cosas. Entonces, este año, si el Señor nos abre un par de puertas que estamos tocando, vamos a ver si se hace. Y si se hace, bueno, la invitación es a la iglesia a través de este medio que puedan acudir al llamado. claro, El llamado no es de una iglesia en particular, el llamado es de la iglesia en general, en donde sale a manifestar que la iglesia es una. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana es una. Luteranos, presbiterianos, bautistas, pentecostales, reformados, somos una. Y que decirle a la gente que la solución no está en lo que muchas veces la gente cree, que personas que salen por ahí como solución o la alternativa para sus vidas, no. La alternativa no son los hombres, la alternativa es Dios. Y si usted ve una invitación, una convocatoria a una nueva marcha, súmese, porque tenemos una vez más que retomar lo que una vez fue de la iglesia a través de pisar la tierra, porque otros la han pisado. claro, Los conflictos sociales también la pisaron, y eso también traen o conlleva, en el mundo espiritual son principios. La claro. gente que los cumple, se cumple el principio. Así que nosotros queremos volver a las calles con un sentimiento de paz, de amor y de esperanza. Qué género. ¿Cómo lo pueden contactar si una iglesia dice, oye, quiero ser parte de la marcha, me gustaría ir a, digamos, cuando se juntan los obispos, los pastores? ¿Cuáles son sus medios principales de contacto? Si a lo mejor Bueno, ocupa Instagram, yo sé que es muy moderno usted. sí, pues tenemos ahí Instagram, tenemos en un correo también, marcha por Jesús Chile, @gmail.com, pero también a través de la sociedad bíblica, que es de donde nos juntamos. Si los pastores quieren acudir ahí a informarse, o a través de mi número telefónico, si quieres lo puedo dar, Si usted gusta, lo puede dar, no tengo problema. ¿sí? 9-8-418-4023, para recibir información. Pero de todas maneras siempre vamos a estar a través de los medios, porque Sí, el pastor Fernando Chaparro siempre nos otorga un espacio en su radio, en la radio corporación. Así corporación, sí, que por esos medios vamos a estar informando si se va a llevar a cabo esta marcha por sí, Jesús, claro. y sería por ahí por octubre, en el aniversario de las iglesias evangélicas. Sí, igual es muy reciente, estamos partiendo o finalizando marzo, partiendo abril, entonces es muy reciente hablar de la marcha, pero yo creo que es un espacio que igual se ha ganado y que es importante poder que la iglesia por lo menos quiera o entienda el significado de esto. Claro que Eso, sí. eso, obispo, muchas gracias por este espacio, por este momento, toda la bendición, toda la, digamos, nuestra oración para usted, su ministerio, para que siga creciendo. Obviamente desde acá seguimos admirándolo
su perseverancia, por todo lo que sigue y sigue y sigue dando para el Señor. Así que nada, le mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias, Marco, por esta oportunidad. Gracias a Pablo Sofán, al Ministerio de Nehemías, por el gran trabajo que están haciendo y siempre a su disposición que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y ministerio. Nos vemos. Gracias, nos vemos. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.